En el momento de decidirme a estudiar la carrera estaba entre tres carreras, estaba entre filosofía, arte y arquitectura. Y pues realicé varios viajes y pues igual de una manera más tradicional a lo que ahora mismo entiendo mi práctica como arquitecta, me empecé a interesar pues, por el espacio público, por el espacio construido y comencé una doble licenciatura de arquitectura y bellas artes. Tuve profesores súper jóvenes, hiperactivos, estuve expuesta a, pues, a muchas formas de hacer arquitectura y pues todo esto lo recuerdo pues, como un momento muy intenso. En el momento en el que acabo en Madrid la carrera fue en el 2012 con toda la crisis económica y pues de ahí pues me moví desde Madrid a Londres y acabo trabajando en Bangkok para François Roche, ¿no? Y pues ahí fue como se abrió un poco todas mis perspectivas, donde conocí a Adin, que es mi compañero y la otra mitad de Pared. Y pues desde allí hemos trabajado en Líbano, en Beirut, para Nadine Karam. También recibimos cada uno una beca para estudiar en Tokio y allí estuvimos 4 años en un laboratorio que se llama el Tokyo Advanced Design Studies, que es una especie de laboratorio conjunto entre los tres profesores Manabu Shiba, Kengo Kuma y Yusuke Oguchi. Yo estuve 4 años, finalicé el máster y comencé como investigadora y tutora, que estuve 2 años dando clase allí hasta que acabé en Bangkok dando clase en INDA hasta el año pasado cuando nos movimos a la Bartlett, donde comenzamos a dar clase en el programa Vipro, en el Research Cluster One, que se llama Monumental Wastelands. ¡Wow! ¡Qué increíble! Realmente has estado por todas partes y has aprendido muchísimas cosas. Me gustaría que nos cuentes cómo tomaste la decisión de tener tu propio estudio. Bueno, la manera en la que yo siempre he tenido de colaborar, ¿no? Cuando acabé la carrera, de colaborar con otras oficinas, fue siempre de manera intermitente y para realizar cosas puntuales. Pues podría ser para finalizar un proyecto, para realizar un proyecto de ejecución específico, para realizar un concurso. Pero en el momento en el que este momento de trabajo hiperintenso finalizaba, siempre volvía a realizar o a continuar con mis cosas. Al principio igual no salían como yo me esperaba y posiblemente no salían con la rapidez en la que yo me esperaba que los proyectos podían suceder, pero al estar en Tokio tuve la posibilidad de encargarme de diferentes proyectos de pequeña escala donde tenía que tomar decisiones y donde pues, este proceso de estar continuamente involucrada en toda la parte del proyecto pues es lo que me gustaba para poder realizar mi propia oficina. También pues que empezamos Adin y yo a hacer proyectos y a hacer concursos de manera conjunta y pues los concursos que empezamos a hacer empezaron a tener su vida propia y eso fue lo que hizo que pudiésemos comenzar Pared. Qué chévere que antes de formar tu estudio ya tener la oportunidad de trabajar en proyectos, así sean de escalas más pequeñas, para que también pudieras ver cuál es tu enfoque y en qué te gusta trabajar y cómo te gusta desarrollar los proyectos a ti misma. Y bueno, nos gustaría también saber cómo surgió ese interés de la arquitectura de ficción y cómo les ha permitido crear proyectos que desafían y alteran la narrativa tradicional. Creo que el punto de inflexión llega cuando nos percatamos de que nos interesa la tecnología y la innovación, incluido con el clima. Pero de alguna manera no nos interesaba promover los proyectos como un ejercicio de visualización de datos o de información, sino más como un entendimiento de esa información y su posterior dramatización. Es decir, el proceso de imbuir emoción o afección en los procesos contemporáneos en los que nos definen como sociedad. Entonces, nos interesa la ficción, pero no solo para generar proyectos, sino también para generar ideas de proyecto. Y eso nos parece súper potente porque de manera muy clara plantea alternativas y posicionamientos, tanto por nuestra parte como arquitectas y arquitectos involucrados en una situación política, social, económica y medioambiental, pero también con nuestros usuarios. Y también hace que los formatos en los que nos movemos sean cambiantes, aborden diferentes escalas, pues en ocasiones van desde la toxicidad contenida en el cabello humano, con conversaciones continuas con un toxicólogo en Turín, hasta la puesta en escala territorial mediante un viaje al Ártico con un equipo de grabación. Los enfoques que tienes en tu taller me parecen geniales y cómo cada proyecto tiene diferente temática y cualquier tema realmente que involucre a la arquitectura de ficción. Queríamos saber cómo defines tú a las ficciones inminentes y que nos cuentes un poquito sobre esto y cómo las empleas en tus proyectos.
Bueno, definimos ficciones inminentes, por un lado, como ficciones que se relacionan en el campo de lo probable, es decir, en el ahora, y el campo de lo plausible, es decir, con un pie en lo que sería la realidad del mañana, del futuro hipercercano, pero que al mismo tiempo abordan temáticas relacionadas con la inminencia, la emergencia climática, la ecología, su relación con los medios, las redes sociales o, por ejemplo, cuestiones de identidad. En este momento, con nuestros alumnos y alumnas, estamos trabajando dos conceptos. Uno es climate migration, es decir, las migraciones asociadas a los cambios climáticos. Sabemos que los movimientos migratorios van a suceder, de hecho están sucediendo, pero también cómo nosotros como arquitectas y arquitectos rediseñamos los procesos logísticos para que se lleven a cabo, qué tipos de agentes se tienen en cuenta para ponerlos en marcha y cómo reformulamos nuestra propia identidad como comunidad. Cuáles son las agentes que lo definen desde un punto de vista físico y virtual. Por otro lado, también estamos con otro grupo de investigación trabajando en lo que denominamos autonomous ecologies, es decir, ecologías autónomas, donde abordamos la idea de imbuir personhood, es decir, el carácter de persona, a paisajes, ecologías, comunidades y la capacidad de formar parte del discurso en la toma de decisiones, no de manera personal, sino como un colectivo de agentes. Ambos conceptos son cuestiones que nos interesan porque generan entanglements entre cuestiones climáticas, de ecología, de agentes humanos y de agentes no humanos. Qué bien, sí, eso me parece súper interesante que ustedes exploran, o sea, de cierta forma especulan en cómo va a ser el futuro, pero al mismo tiempo lo hacen desde una manera súper práctica, creando prototipos o incluso haciendo instalaciones o cosas así, que me parece súper genial. Quería que nos cuentes un poquito más sobre tu proyecto Follicle, Toxic Cartography for Bangkok, que fue seleccionado para participar en el pabellón de España en la Bienal. Primero que nada, felicidades. Y sí, ¿nos puedes contar un poco más sobre este proyecto? Bueno, muchas gracias. En realidad, Follicle es el primer proyecto de Parade como tal. Comenzó como una investigación en torno al uso del cabello como material de construcción y como mecanismo para leer el procesado de metales pesados en el cuerpo humano. Es decir, algo así como entender la toxicidad a través de los usuarios de la ciudad y considerar el cuerpo como un sensor, un agente sensible que respira y procesa toxicidad. Todo ello nos hizo entender un urbanismo invisible que ciertamente divide y establece jerarquías dentro del entorno urbano. Y pues después de muchos intentos pudimos realizarlo como parte de la Semana del Diseño en Bangkok y se trató pues, de un pequeño pabellón colgado en una estructura existente. Era un antiguo almacén localizado en el Khao Phraya River en Bangkok y que se materializaba mediante pelo humano, que pues hicimos una especie de fieltro. El pelo humano fue donado por Touch by an Angel, que es una asociación que recoge cabello para la realización de pelucas para personas con cáncer en Bangkok y que pues no utilizan todo el cabello que tienen porque ciertas partes del que se donan era muy corto, pero servían para hacer nuestro pabellón. Y aparte de este formato físico, lo que también había era un evento en el que durante una semana se invitaba a los usuarios a participar y a conversar sobre el tema de la polución dentro de la ciudad. ¿Qué sucedió? Porque el proyecto se alineó en tiempo con la semana en la que más polución existe en Bangkok, ¿no? Que es como la última semana de enero, la primera semana de marzo. Y por esta razón todos los medios empezaron a llenarlo de noticias con la polución de Bangkok, se cerraron los colegios y esto pues dio un sentido mucho más relevante al proyecto. Se invitaba a los usuarios a invitar en estas conversaciones, pero también a donar un pequeño mechón de pelo y a completar un protocolo para posteriormente procesar y analizar el cabello y realizar lo que denominábamos una toxicartografía. Y pues el proyecto se realizó mediante conversaciones con un toxicólogo italiano llamado Alberto Salomone, que es la persona encargada de llevar estos análisis y con quien llevamos trabajando desde hace más de 3 años. Y pues bueno, lo que vamos a exhibir en la Bienal es una extensión de este proyecto. No contamos muchos detalles porque es un poco así como top secret, pero estamos muy ilusionados con poder participar y creo que lo que hemos producido va a estar guay, va a estar chulo. Qué increíble proyecto. La verdad es que me parece súper interesante porque como arquitectos terminan haciendo algo que involucra a como el usuario común, pero también a personas que tienen conocimientos diferentes a nosotros y me parece una increíble manera de mostrar lo que se puede hacer a través de la arquitectura y también del diseño en general. Y hablando de siendo su primer proyecto, me gustaría saber de qué manera abordas cada proyecto, por dónde empiezas. Bueno, en nuestros proyectos siempre, o en la oficina siempre tenemos como una serie, una temática
conversaciones, preguntas, intenciones, libros que leemos, conferencias a las que asistimos, que nos interesan. Y a medida que van llegando los proyectos, estos sugieren oportunidades para abordar estas intenciones. O sea, son intenciones que se van refinando hasta que llega un momento en el que se hacen posibles de materializar. No materializar posiblemente en el sentido de un edificio, pero sí en el sentido de una exposición, de un objeto, de un evento. Entonces no es como que llega o sea, posiblemente la forma en la que se realiza no es que llega un proyecto y pensamos que vamos a hacer para ese proyecto, sino que hay muchas cosas que están pasando dentro de la oficina que posiblemente no se relacionan con la manera tradicional de hacer arquitectura, pero que de repente cuando llega un proyecto todas esas temáticas pues, es lo que se pone sobre la mesa. Pues en algunas ocasiones tiene más que ver con materiales, con logística de materiales, con cuestiones más tectónicas, y otras tienen que ver más cuestiones más conceptuales o procesuales. Pero es muy interesante cómo trabajan, es decir, que ustedes no necesariamente tienen un proyecto, sino empiezan con conversaciones para luego materializar los proyectos, que me parece algo mucho más interesante también. Y también sabemos que el color y la estética juegan un papel, bueno, y también la materialidad juegan un papel muy importante en sus proyectos. ¿De qué forma usas esto como una herramienta para especular, visualizar y prototipar estas nuevas arquitecturas que proponen? Creo que todo esto tiene que ver mucho con los recursos y los presupuestos. A nosotros nos interesa mucho la logística de los materiales y la estética que producen, lo que hace pues, que igual no somos del todo fieles a los materiales más puros o primarios. Pero claro, es que nuestro proceso es bastante messy, ¿no? Es bastante inclusivo. Y no es que los materiales puros o primarios no los consideremos válidos, pero es que simplemente no disponemos de ellos en nuestros proyectos. Porque en la mayoría de las ocasiones nuestros proyectos surgen de necesidad o de la administración súper creativa de un presupuesto. También porque creo que es bastante importante generar empatía hacia las producciones. Y el color, la estética, la materialidad es parte de nuestro vocabulario. Por ejemplo, ¿no? Con el proyecto de Monuments se trataba de una comisión para realizar una exposición final de trabajos para un final de curso en una universidad en Bangkok, para el Chulalongkorn University en Bangkok. Y nos dimos cuenta de que el 80% del presupuesto se gastaba en material de superficie de la exposición. Así que decidimos, vamos a reutilizar el cartón o los materiales de años anteriores. En este caso se trataba de un cartón. ¿Qué sucedía? Que el cartón estaba súper dañado. Entonces nuestra estrategia ¿qué fue? Pintar y cortar el cartón de tal manera pues, que esos daños no apareciesen o que si apareciesen fuesen parte del proceso, ¿no? Entonces invertimos mucho tiempo en seleccionar cómo utilizamos en color, qué queremos conseguir con su uso y cómo los usuarios los van a tomar en cuenta. También creo que es algo reaccionario. Después de estar 4 años en Tokio, en donde la materialización de los proyectos se lleva en muchas ocasiones con colores neutros, en hormigón, en vidrio, madera, y que pese a que nos encanta, porque como no te va a gustar la arquitectura japonesa, ¿no? Igual lo que nos interesa a nosotros pues no es como repetir lo que hemos visto, sino intentar hacer nuestra propia forma de hacer o de ver. Sí, definitivamente. Y me imagino que, o sea, así como dices, los colores juegan un papel importante también en ayudar a construir la narrativa de cada proyecto. Y también a, de cierta forma, dirigir o como que abrir al público para que ellos puedan interpretarlo de maneras diferentes. Me gustaría que me cuentes, en tus proyectos ustedes usan varios conceptos como la tecnología y la ecología. ¿Cómo usas estas ideas para generar nuevas experiencias espaciales? Bueno, en nuestro caso no nos sentimos muy cómodos con temáticas relacionadas con la tecnología por nuestra propia formación y por nuestros años en Tokio. Entonces, pues la utilización de softwares o programas que tienen que ver más con la programación y menos con el diseño ha hecho que pues, los consideremos parte de nuestras herramientas de trabajo. Y pues también que nos abra puertas a trabajar con colaboradores que son, pues, por ejemplo, más programadores, ¿no? Que tienen que ver más con el ámbito de cuestiones más técnicas o tecnológicas. En el caso de Dioramantic, lo que hicimos fue pues, diseñar un microespacio que se materializaba mediante el negativo de las posiciones corporales. Esto pues, que incluía escanear en 3D posiciones corporales. También teníamos en este microespacio se imbuía con una serie de sensores que estaban destinados a leer el humor o el modo de comportarse del usuario. Por ejemplo, pues había sensores que leían la respuesta galvánica de la piel, es decir, los niveles de sudoración, o sensores que leían movimientos faciales,
Y la idea era empezar a entender la relación entre los agentes que nos rodean, es decir, en este caso el entorno construido, y el propio comportamiento del usuario. A su vez, el micropaisaje que teníamos también tenía una serie de actuadores que liberaba una especie de nivel artificial, que se volvía a introducir dentro de esta relación objeto-cuerpo. Entonces, lo que de alguna manera estábamos intentando era volver, si anteriormente era a través del color, ¿no? En este caso era a través de esta relación objeto-cuerpo, cómo leemos o interiorizamos o aprendemos de la empatía que se genera a través del entorno que nos rodea. Qué increíble. Y justo hablando de empatía, nos interesó mucho tu proyecto Computational Hug, cómo usas la tecnología para examinar esta naturaleza de la acción humana y cómo desafía y haces visible la espacialidad que tiene un abrazo. Entonces, hoy en día nos parece que es algo súper relevante, en especial con lo que está ocurriendo con toda la pandemia. Entonces, queríamos saber si es que crees que lo explorarán más en detalle a futuro y si es que nos puedes contar un poquito más. Pues la verdad es que me parece súper interesante que me preguntes sobre Computational Hack, porque fue un proyecto que desarrollamos hace 4 años, parte de la Universidad de Tokio, y que en la actualidad es súper relevante, ¿no? Pero en el momento en el que lo realizamos, la gente como que nos miraba así un poco extraños. Pero bueno, en este caso lo que hacíamos era explorar la falta de fisicalidad en las relaciones públicas personales. Es decir, viniendo desde un contexto europeo, ¿no? Donde los abrazos es algo pues, que igual se materializa bastante comúnmente, de repente llegamos a un entorno más asiático, donde las relaciones personales en público están como mucho más controladas. Y lo que nos dimos cuenta era que en función de cómo se abrazaba, ¿no? El abrazo constituía como un acuerdo entre dos cuerpos y cómo nuestra arquitectura se materializaba entre esos dos cuerpos. De tal manera que en función de cómo se diese ese abrazo se registraba de una manera u otra. Entonces, el material que utilizábamos en este caso eran virutas de madera, que eran muy finitas, con una resina vegetal, y lo que hacíamos era invitar a nuestros alumnos a abrazarse y el registro que quedaba de ese abrazo pues eran estos paneles que luego se colgaban en una instalación en la Bienal de Seúl. Creo que este proyecto tendría mucho sentido en este momento. O sea, no sé si con mascarillas y sin mascarillas, si en el momento post normal o pre-normal, no tengo ni idea. Pero sí que me parece que habla de un cierto contacto físico del que no hemos sido conscientes hasta este momento y que hemos dado por sentado, pero que ahora mismo es necesario, ¿no? Y cómo la arquitectura participa de esta serie de cuidados o de esta serie de temáticas que tienen que ver con algo que es menos tectónico, pero mucho más empático, mucho más sensorial, es bastante importante, creo. Sí, la verdad en este momento que hemos vivido todo este año prácticamente de encierro o de distanciamiento, necesitamos como que explorar estas nuevas formas de ser más empáticos. Entonces creo que este proyecto sería muy interesante que lo retomen a futuro o que lo empiecen a dar otros detalles en esta época. También sabemos que han realizado varios proyectos a diferentes escalas, tanto humanas como planetarias y hasta los objetos del mobiliario. Queríamos saber de qué manera abordas cada escala y si influye una con la otra. Vale. Nosotros no creo que trabajemos en una escala determinada. Creo que trabajamos con redes ecosistémicas. Es decir, cuando estamos trabajando sobre un concepto, sobre algo que nos interesa, intentamos realizar un análisis ecosistémico de los diferentes agentes, tanto humanos como no humanos, que forman parte de él. Y esto no se establece como escala en el sentido de tamaño, ni tampoco de posición relativa con respecto a cercanía, sino que se establece en torno a la relación dentro de esta red. Y esta red puede llevar desde escala que va desde el microscopio hasta la escala territorial. Entonces, sobre tu pregunta de si se relacionan, sí, completamente. Y no establece, pero no trabajamos en escalas. O sea, para nosotros trabajamos de la misma manera el proyecto de Follicol que se desarrolla a nivel microscópico que el proyecto en el Ártico que se desarrolló a escala territorial.
Qué bueno, me gusta esta forma de pensar porque sí, yo creo que de cierta forma, no solo como arquitectos, sino como diseñadores, a veces tendemos a como encasillar las cosas y trabajar de una forma para una escala, de otra forma para otra, cuando en verdad sí deberíamos hacerlo como tú dices, entender a todo desde la misma perspectiva y desde diferentes puntos de vista también. Seguro te lo preguntan a menudo, pero queríamos que nos cuentes cuál es el proyecto que más has disfrutado realizar o del que más aprendiste. A la cabeza solo se me ha venido cuál ha sido el proyecto con el que menos he sufrido. Pero no, también, es que también creo que es bueno a veces hablar no solamente de los aspectos positivos. O sea, creo que como tenemos en la actualidad, ¿no? Solamente solemos hablar de las cosas buenas y a veces también aprender de las cosas que no son tan buenas también está bien, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, creo que el proyecto con el que más posiblemente haya aprendido, que más me haya dado de vuelta es Pylonesque, ¿no? Que fue un workshop que se comenzó como un workshop con alumnos de la Universidad de Chulalongkorn, que luego continuamos realizando un poco por nuestra cuenta casi, con los alumnos de una escuela en una zona rural de Tailandia, donde estuvimos viviendo casi 3 meses. Y fue esta relación con los alumnos, de la toma de decisiones, con los profesores, con los trabajadores, con los bedeles del colegio, en donde pues, nos dimos cuenta de que incluso nuestros propios conocimientos eran cuestionados, pero estaban siempre cuestionados de una forma bastante constructiva, y pues que al final el hecho de ver el proyecto construido, utilizado por una zona, pues, por unos alumnos bueno, pues, que era una zona bastante necesitada, pues fue muy positivo, ¿no? O sea, creo que fue muy gratificante. Sí que es cierto, pues de lo mismo que hablábamos, ¿no? Sufrimiento, muchísimo, porque poner en conjunto Mitsubishi, que era el sponsor, una universidad, que era lo que comenzaba el workshop, con nuestras propias intenciones, con la universidad, son muchos agentes con necesidades diferentes, con intenciones diferentes, entonces pues o sea, poner toda esa logística en común fue súper challenge, fue súper complicado, pero al mismo tiempo lo que luego nos llevamos en retorno creo que fue bastante especial, y eso pues ha sido muy gratificante. Qué bueno que lograron tener esta oportunidad de trabajar con tantos agentes también, porque así pueden ver de qué manera pueden ir modificando o moldeando su forma de trabajar para también poder incluir a todas estas personas en la ecuación y poder sacar al final el proyecto que ustedes tanto estaban buscando. Y ya que estamos hablando de trabajar de esta manera como tan global, nos gustaría saber si es que crees que el hecho de poder estar trabajando internacionalmente y en tantos diferentes lugares les ayudó a que sean de cierta forma más experimentales y flexibles a la hora de crear y desarrollar sus proyectos. Sí, o sea, el trabajo con otras disciplinas, siempre lo veo como de forma muy positiva. De hecho, diría que la mayoría de los proyectos que hemos realizado, si no trabajásemos de esta manera transdisciplinar, en colaboradores, en expertos en otras disciplinas, no se habrían materializado de la misma manera y posiblemente serían mucho más simples, que para mí no es una cuestión positiva. El hecho de hacer un proyecto más simple no tiene por qué ser positivo. Pero al final es que al trabajar con otros colaboradores en otras disciplinas es como abrir puertas a nuevos conocimientos. Por defecto, pues tiene que ser experimental, porque se pone en cuestionamiento metodologías, se pone en cuestionamiento lo que ya has aprendido. Entonces, sí, claro, o sea, es que al final la arquitectura, ¿no? Tiene como esta capacidad inclusiva y súper cercana, en la que está presente en todos y cada uno de nuestros entornos, y esto no es externo a otros expertos. O sea, ellos también lo tienen en conversaciones, ¿no? Me parece que la arquitectura está presente en muchísimas conversaciones, que no solamente es en la arquitectura como disciplina, y que cuando trabajamos con otros, con otros expertos, pues, o sea, su aportación es muy válida y es muy necesaria. Sí, exactamente. Creo que la arquitectura es tan global y tan diversa que podemos incluirla y manejarla con diferentes actores. Y yo creo que esa es lo hermoso de tener la arquitectura y de hacer arquitectura, que no necesariamente nos tenemos que centrar en una sola cosa o dedicarnos netamente nosotros, sino que tenemos que involucrar a más personas y más actores, incluso a los usuarios. Entonces me parece algo
genial que ustedes trabajen de esta manera. Vemos que aparte de tener tu estudio, eres docente, bueno, en varias universidades, por lo que hemos visto, pensamos que solo en alguna, pero queremos saber cómo te ha ayudado esto a desarrollarte como profesional y como persona. Bueno, para irnos, o sea, digamos que entendemos para ir casi como un pie en academia y otro pie en nuestra práctica profesional. Las cosas que abordamos se abordan de manera contigua. Posiblemente en la universidad sean cuestiones más radicales y que, pues, por el hecho de no tener ciertas cuestiones como más pragmáticas, ¿no? Más de presupuesto, cosas así, pues igual facilita el hecho de mover los proyectos. Pero, por ejemplo, las universidades en las que hemos estado trabajando siempre son súper experimentales. En el caso de la Bartlett, el ambiente es muy interesante, súper abierta a una posición en la que el rol de la arquitectura está como bastante amplificado. Y es esta libertad la que hace que surjan cosas maravillosas, ¿no? Nos ha permitido estar en contacto con profesionales, arquitectas que se desarrollan en trabajo completamente diferente, con una metodología que nada tiene que ver con la nuestra. También el hecho de que sea una universidad pública con muchos departamentos en otras disciplinas hace que, pues, nuestra propia perspectiva se amplíe enormemente, ¿no? O sea, tenemos acceso a ingenieros medioambientales que posiblemente cuando presentamos nuestros proyectos pueden estar o no de acuerdo, pero en los que su conocimiento es súper relevante y súper importante para al final empezar a testear la posibilidad de que los proyectos no se queden en el campo académico o en el campo teórico, pero que también se puedan llevar al campo profesional. Sí, definitivamente. Y me imagino que aprendes mucho no solo de otros expertos, sino también de tus mismos estudiantes. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, yo ayudé a una profesora a dar unos cursos y sí, fue literalmente así. O sea, tú a veces vas con ciertas ideas de cómo hacer ciertas cosas, pero después cuando ves lo que hacen otras personas, aprendes muchísimo. Bueno, también es una cuestión de que tu propia forma de hacer no tiene por qué servir como metodología para enseñar. Sí, Y que a veces el hecho de tener que establecer esta metodología lleva a reformularse. Yo lo he visto, por ejemplo, con esta situación que tenemos en este momento de tener que dar clases online durante más de un año. Pues posiblemente todas estas metodologías que estaban basadas en la hiperproducción, hiperactividad, igual relacionadas con esta sociedad postfordiana, están completamente en desuso porque las alumnas y los alumnos necesitan una especie de cuidados que también empiezan a imbuir parte del proyecto. O sea, es decir, las temáticas de los proyectos tienen que asumir los cuidados y el bienestar de los alumnos como parte de la idea de proyecto. O sea, tenemos muchos alumnos que están trabajando en las necesidades sociales que tenemos en este momento, que no nos habíamos percatado y que las metodologías que tenemos que poner en curso pues tienen que adaptarse a ello, tienen que asumir este tipo de condiciones. Sí, totalmente. Y bueno, ya que tú estás involucrada en todo esto de la docencia, nos gustaría que nos cuentes qué cambios has visto desde cuando tú estudiaste a hoy en día. Bueno, yo soy o sea, hablo de manera un poco personal, ¿no? Porque yo estudié en Madrid, pero no he dado clases en España. Sí he dado clases en Tokio, en Bangkok y en Londres. Y pues bueno, la manera en la que puedo ver esto es de manera personal y teniendo en cuenta que todas las escuelas en las que he estado y los programas en los que he estado son súper experimentales. Mi formación, como decía anteriormente, se dio desde un programa que estudiaba arquitectura y bellas artes. También pues, tenía profesores súper jóvenes, alternativos. Entonces, estuve en contacto con diferentes formas de hacer y siempre me he sentido más cómoda en el campo experimental. Pero también veo que lo que en aquel momento entendía como posicionamientos alternativos tienen en este momento mucha más visibilidad. Tanta visibilidad que me planteo si lo alternativo se convierte en mainstream, si verdaderamente es alternativo. No sé si me explico, pero que sí que creo que lo experimental está dejando de ser experimental por cierta afluencia o abuso de ello. Y posiblemente esté tirando piedras contra nuestro propio tejado, porque como digo yo, doy clases en programas que son hiperexperimentales. Claro, bueno, esa es la diferencia. En cambio, por decir yo que estudié aquí en Ecuador, puedo decir que
casi no teníamos tanta clases experimentales, sino era un poco más teórico. Y aparte de eso, queríamos saber, ¿qué dirías que es tu misión a corto y largo plazo, tanto en tu trabajo como persona? Bueno, creo que con este momento de incertidumbre no hacemos planes a largo plazo, pero a corto plazo tenemos muchas cosas que están comenzando, desde una publicación pues que estamos poniendo en curso desde principios de año. Vamos a participar también en la Bienal de Seúl y tenemos un par de espacios de espacio público. Creo que abordar estos proyectos en las condiciones actuales ya me parece ya un desafío, ¿no? Claro, me imagino que obviamente con todas las condiciones ahora está complicado que desarrollar cosas físicas especialmente, como dices, un desafío, pero estoy segura de que al final lograrán hacer algo increíble de todas maneras. Y nuestra última pregunta es, ¿qué consejo darías a las nuevas generaciones de arquitectos, como tus estudiantes, por ejemplo, que quieran seguir tus pasos o quieran seguir un estilo de arquitectura más experimental como el estilo que ustedes llevan a cabo en su estudio? Bueno, el primer consejo que daría a las nuevas generaciones de arquitectas y arquitectos es que no sigan nuestros pasos, ni los nuestros ni los de nadie, sino que definan los suyos propios y que, bueno, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando acabé la carrera quería estudiar un máster y sabía en lo que quería focalizarme, sin embargo parecía que todas las opciones que tenía se reducían a irme a estudiar un máster a Estados Unidos, ¿eh? Y cuando surgió esta beca en Japón, en principio se me planteó como un plan B, ¿no? Pero sí que me ha dado la sensación de que el hecho de explorar un camino que no había visto anteriormente, ¿no? Porque sí que había visto gente que había estudiado otros máster en otros sitios más conocidos, eso me hizo a realizar mi propia forma de hacerlo, que por supuesto lleva sus nerviosismos, sus sufrimientos, porque igual, pues, cuando no es tan conocido pues estás como un poco más asustado, pero sí que creo que al final es lo que te define, ¿no? Es lo que te diferencia. Entonces, creo que lo más importante es que tenga perseverancia con intereses propios, incluso o sobre todo cuando parezca que estos intereses están alejados de la forma en la que la arquitectura se materializa o se tiende a materializarse. O sea, al final lo que quiero decir es que creo que lo importante es generar formas propias de hacer y de definirse como arquitectas y arquitectos.